¿Qué dice usted del tema de las identidades, de las culturas dominantes, de las ideologías dominantes dentro de un país? Claro, ¿cómo se explica, por ejemplo, que los candidatos cruceños a la presidencia de la República no tengan éxito? Y siempre tengan que estar de coleros, digamos, de los candidatos oficiales que son andinos. Cuando están. Cuando están, ¿no? Son segundones siempre. O sea, eso para que la región esté representada de alguna forma en el Poder Ejecutivo. Con diputaciones no hay problema. Ahora, el problema, yo creo, es el siguiente. Hay que leer debajo del paño un dicho por don Carlos Marx que dice: la ideología dominante es la ideología de la clase dominante. La clase dominante en Bolivia es fundamentalmente altoperuana. Entonces, todo lo que indica esa clase dominante altoperuana es lo que marca en la pauta política en Bolivia. Los políticos cruceños a nivel nacional no se pueden proyectar porque yo tendría que ser altoperuano. Tendría que llegar a la ciudad de La Paz, a la ciudad de Cochabamba, a la ciudad de no sé dónde, ¿no es cierto?, vestido de poncho. Como que hemos visto en muchas ocasiones, por ejemplo, a los segundones de Santa Cruz emponchados, ¿no? Como una especie, buscando una especie de identidad con relación a la clase dominante, a los grupos dominantes, poblacionalmente dominantes, que es la cultura andina. Por eso, digamos, cuando los señores estos, yo les he escuchado decir a algunos frente al discurso cruceño, que es universal, que es nacional, si se quiere, dice, no, ustedes tienen que sacarse el chip de lo regional y ponerse el chip de lo nacional. El tipo me está diciendo sencillamente, no de que yo debo pensar obligatoriamente como andino. Si yo pienso como andino, sí estoy con el chip nacional. Si yo estoy pensando con el chip local, por más que plantee la autonomía, ¿no es cierto?, universal, democrática, para todos, etcétera, bonita, ¿no es cierto?, ellos no lo aceptan, porque ese es un chip regional, no es nacional. Yo me recuerdo, con esto termino, yo me recuerdo, por ejemplo, cuando estaba la campaña por la autonomía, el señor Morales dijo, no, lo que quieren, y lo siguen diciendo, porque yo lo puedo demostrar documentalmente eso a través de 1000 escritos, ¿no? Ellos siguen diciendo, ¿no?, de que nosotros seguimos siendo, digamos, primarios, seguimos siendo regionalistas, seguimos siendo separatistas, seguimos siendo todo eso porque estamos fuera del discurso nacional. Eso significa, por ejemplo, reconocer la existencia o la supremacía de la etnia o raza, lo que se quiera llamar aymara, la supremacía de la etnia quechua, y no hay más, porque los demás son pequeños grupitos, ¿no es cierto?, que prácticamente no están a punto de desaparecer, ¿no?, y los ponen de yapa a los guaraní, ¿no?, para decir. Y se ha inventado todavía una cuestión que trata de salvar el problema diciendo, ¿no?, Bolivia es un país andino-amazónico. La cultura andino-amazónica es como decir, digamos, la cultura del aceite con el agua, más o menos así, ¿no es cierto? Pero además obvia todo lo que es Santa Cruz, que solo tiene una pequeña parte amazónica, que es el oriente en sí, obvia todo el Chaco. O sea, cuando a mí me dice, somos amazónicos, pero también somos rioplatenses, no solamente como cuenca, sino también como ecosistema. La Amazonia no es, Santa Cruz sí, el norte Guarayo tiene una parte amazónica, pero no es, también tiene el macizo chiquitano, también tiene el pantanal, ¿no? O sea, eso andino amazónico es más o menos, como usted dice, para intentar ser equilibrados, ¿no? Pero se refiere más que todo, creo yo, pero además una identidad construida, ¿no? La construyen desde el poder. Claro. Ahora hay un segundo elemento, por ejemplo, y eso yo lo puedo chequear casi todos los días en internet, ¿no? Se ha inventado de que el collao es mayoría poblacional en Santa Cruz. Esa es una mentira grandísima. Eso es mentira, pero tamaño elefante, ¿no es cierto? Yo escribí un articulito el otro día por ahí, donde demuestro clara y objetivamente que, por ejemplo, en Santa Cruz nacen al año 70.000 cambas. Si tienen colores menonitas, si tienen colores japoneses, si tienen color de africano, ese es otro problema. Pero nacen en Santa Cruz. Y si nacen en Santa Cruz son cruceños, para los efectos del caso, ¿no es cierto? 70.000. Entonces la población de Santa Cruz, aunque la minimizan siempre por razones geopolíticas, por razones de dominio, ¿no?, etcétera,
La población de Santa Cruz yo la calculo, elementalmente hablando, porque lo he hecho, en 3,5 millones de habitantes, aproximadamente, ¿no? Si sumamos a eso la población veniana y la población chaqueña y otras cosas más, estamos hablando de por lo menos 4 millones y fracción de habitantes. O sea, estamos hablando del 45% de la población nacional. Como para decir que más o menos estamos igualados. Más o menos, o sea, del 45 al 50% no es nada, es una fracción nada más, ¿no es cierto? Ahora, si tenemos el 40 al 45% de la población nacional, yo quisiera saber, porque también lo he planteado en alguna ocasión, ¿por qué, por ejemplo, la Policía Nacional no tiene 45% de cámaras? Hablo de oficiales, no hablo de pacos de base. ¿Por qué, digamos, si tenemos el 40 al 45% de la población nacional, el servicio exterior es monopolio coyapaceño? ¿Cuántos cruceños hay en el servicio exterior? Eventualmente aparece alguno por ahí por favoritismo político. Si somos el Nuestros queridos cancilleres, Manfredito y Cucho. Claro. Lo único. Y Fufi, ¿no? Y Fufi, sí. Sí, pero son eventualidades, Sí, digamos. Son coyunturas. Coyuntura de política. Bueno, si nosotros tenemos el 40 al 45% de la población nacional, deberíamos tener el 45% de las Fuerzas Armadas, de la oficialidad de las Fuerzas Armadas. ¿Cuántos oficiales cruceños o cambas hay en las Fuerzas Armadas? El problema es que se dice ser un ejército nacional o plurinacional, pero no lo es, ¿no? Porque no hay ni siquiera representatividad hoy de esas 36 naciones. Te quiero corregir una cosa, si me disculpas. Lo plurinacional es una huevada. Es universal. Bueno, es una huevada. Yo quiero corregir un pero es hecho, digamos. universal. Pero es universal. Todos los países del mundo por eso le digo que es universal. son todos los países del plurinacionales, mundo son todos. plurinacionales. Yo estoy de acuerdo con usted ustedes me digan, lo que está pero haciendo es una esto burla es- de lo... de- No, Pero es para que no repitan ay, eso. es que no, es que Hágale caso a su mayor. que Porque no lo va a convencer. No, yo no quiero convencerlo a usted, pero yo tengo que ser capaz de reconocer de que ellos intentan crear una nueva teoría estatal plurinacional enfrentándola al Estado nacional, y eso es lo que están intentando hacer. Eso es sociológico, sí. Pero que De ustedes acuerdo. no estén de acuerdo o que ellos no lo hayan logrado es otra cosa, pero no podemos negar que intentan hacerlo. Los textos de García Linera, que los leo, intentan Claro, por crear. supuesto. Y mire, solamente le digo, el Centro Cultural Santa Cruz, que está al frente de la Clínica Lourdes, donde era el Banco Nacional de Bolivia. No, ¿sí? donde era la Cobana. Bueno, donde ¿Ok? lo que ¿Sí? fuera, Sí, sí. ese centro se llamaba Centro Cultural Santa Cruz. Ahora, a partir del año pasado, ha decidido llamarse Centro de la Cultura Plurinacional en singular. Por lo tanto, el nombre de ese centro le está demostrando a don Álvaro García Linera que su teoría se está viniendo abajo. Ya no, él habla de la plurinacionalidad, la pluriculturalidad, pero ha creado un centro de la cultura plurinacional en singular porque estará construyendo una cultura plurinacional porque no ha sido capaz de reconocer las diferencias pluriculturales y plurinacionales. O sea, independientemente de que nos guste o no, ellos están intentando hacer una teoría política del Estado plurinacional. Que Pero, la logren o no la logren es otra cosa. 1904. No, permítame, pero Sí. el ejército, sí, ¿por qué no está, por qué no hay Huaynayek, por qué no hay hasta yuracaremojeños, una nueva etnia creada por el Estado plurinacional? Yo diría porque ¿Por qué son no hay? inteligentes. ¿Por qué no debiera haber ejército? Porque el presidente debería haber dicho, el comandante. Yo digo que porque son inteligentes. ¿Ah? Porque no debiera haber ejército. Bueno, eso es otra Así es, discusión, de acuerdo. Carlos. No debiera haber pero Fuerzas no Armadas. De acuerdo. no hay representatividad de No, no esa hay, no teoría que ellos están intentando construir. Se les viene, se les hace agua, y con el Centro de la Cultura Plurinacional, García Linera y todo ese ministerio ha demostrado que no hay culturas, sino una cultura plurinacional, que es volver al Estado Nacional. En el Estado Nacional 1904, memorándum de 1904, ¿hay acaso una interpelación al Estado más grande y mejor hecha, mejor construida? De enseñarle en esa época por dónde podía arreglarse este país. En Porque de eso se trataba. En realidad el memorándum lo que le dice, nosotros estamos aquí, tenemos esto y esto,
dejen de creer en Perú y Chile, Claro. dejen de querer salir por Perú y Chile. Pues no y van a vengan. poder, vénganse por aquí que hay salida. Eso es lo que le está diciendo. Acá hay petróleo, acá hay oro, incluso dice, si hubiera Perdóneme, mejora... le corto, pero no se decía para que lo explotemos nosotros para nosotros. Se los estaba proponiendo al Estado. Claro, ¿Ah? pero Se lo esa estaba visión- ofreciendo al Estado esa boliviano, a la visión República. horizontal que le digo, Claro. ¿no? Lo Ujú, mismo sí. que con las regalías, ¿no? Porque finalmente el 11% es 100 entre 9. No es que los cruceños queríamos las regalías para nosotros. No. Queríamos dividir 100 entre 9 da 11. Eso para nosotros es una visión horizontal. Y desde el mundo andino solo se tienen visiones verticales, ¿no? Que imponen, que no son capaces de mostrar la capacidad que podrían tener todos. Esta huevada, como dice usted, pues la refrendo, porque además siempre que hablo de lo plurinacional digo plurinacional, ¿no? Para decirlo mejor y para hacerme la burla, usted dice, es una huevada, todos los países del mundo son plurinacionales. Todos. Todos. La Europa que nos llega ya era plurinacional. Claro. Todos eran pluris. Pero es O que... multinacionales, Sí, señores, ¿no es cierto? pero Multi o pluri es lo convengamos, mismo, por sí. favor, una cosa es lo que nosotros sabemos que es la realidad y otro lo que intenta ser una propuesta política de este gobierno pensada y teorizada por Álvaro García Linera, que no la puede ya sustentar más, por más que siga publicando todo lo que Cada vez publica. puede menos sustentar su Hay un problema que yo quisiera destacar aquí, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, al comienzo de que Bolivia era un estado líquido, no era un estado sólido, ¿no? Eso no permitía, digamos, la creación de una democracia estable, ¿no? Irnos a la Revolución Francesa, digamos, por decir algo, ¿no? O sea, 200 años, 300 años. El problema es que la cultura andina es fundamentalmente autoritaria. Si nosotros verificamos, por ejemplo, que el Tahuantinsuyo, o sea, el imperio inca, ¿no? Y estos pequeños otros imperios andinos, eran pues verticales. Cuando se habla, por ejemplo, del retorno al Tahuantinsuyo, ¿no? Yo digo, vuelvan, pero no nos lleven a nosotros, ¿no es cierto? Porque ahí, digamos, el inca era divinizado, no se le podía mirar a los ojos, porque sufría pena de muerte. Era hijo de Dios, Era hijo del sol. que era su Divinizado. Dios. Era un estado teocrático, además las tierras, inclusive cuando hablan de volver al Tahuantinsuyo, las tierras eran del Inca. ¿No? Los ayllus los hacían trabajar a palos, ¿no es cierto? Y además los mitayos, la mita, ¿no? Era una institución inca, que era, digamos, que las comunidades entregaban al Inca una parcela de su trabajo voluntario, a la fuerza, ¿no es cierto?, para hacer camino, para hacer puente, para hacer la guerra, lo que sea necesario. Entonces, la cultura andina es fundamentalmente autoritaria, ¿no? Si a esto le sumamos el mestizaje, o sea, la cultura hispanoamericana, o la cultura hispana, por último, ¿no es cierto?, esa cultura hispana también era autoritaria. El hispano era un tipo autoritario. Además, no consiguió, digamos, los hispanos latinoamericanos, no consiguieron prefigurar una versión más moderna del Estado, ¿no? Digamos, creando instituciones como los ingleses lo hicieron, ¿no? Que realmente sean duraderas en el tiempo, como fue el Parlamento inglés. Ellos preservaron en el Parlamento inglés los lores, los tienen de adorno toditos ahí, ¿no es cierto? Hay lores, yo conozco lores, ¿no? Pero estaban los comunes, que es el diputado que es elegido democráticamente por el pueblo. Y además los tumban si los tipos lo hacen mal. No pueden cometer delitos ni pecados, ¿no? A diferencia de acá que lo pueden cometer. Entonces, esa democracia inglesa, por ejemplo, ¿no? Aunque es una monarquía, ¿no? Se retransmite a América por la vía de la Revolución Americana, norteamericana. De ahí sale el federalismo americano. El federalismo americano no salió por decreto, fue un hecho natural, fue un hecho antimonárquico, fue un hecho, digamos, que se asociaron en una especie de confederación, respetándose sus marcos religiosos y sus individualidades. etcétera, etcétera, ¿no es cierto?
Entonces, el federalismo norteamericano no se lo puede copiar porque es un problema de cultura. La cultura norteamericana es la cultura inglesa, ¿no? En cambio, en América Latina, por ejemplo, se ha intentado hacer federalismo, ¿no? Como Brasil, como Argentina, como Venezuela de Chávez y como México, que son los cuatro federales, ¿no es cierto? Pero no les ha funcionado su federalismo. Claro, hay un centralismo más. A mí me consta, porque he vivido y voy seguido a Brasil, a mí me consta, por ejemplo, que el dueño del impuesto es el Estado. Y si yo estoy mal con la señora Dilma Rousseff, me corta la manguera, ¿no es cierto? O sea, hay un federalismo formal, se eligen gobernadores, se legisla, todos los estados tienen sus constituciones políticas de sus estados, ¿no es cierto? Pero el que manda es el poder central. Y en Brasil hay movimientos secesionistas, o sea, separatistas, hay varios movimientos secesionistas. Es fácil encontrar las páginas de estos señores, ¿no es cierto? Peor Venezuela, peor Bueno, Argentina es el poder del presidente. Argentina es presidencialista, es un federalismo. Absolutamente. Es un federalismo presidencialista. Nominal nomás, nominal, ¿no? Nominal, o sea, se eligen gobernadores, no se elige toda esa vaina y las cámaras y todas esas cosas para distraer a la gente, pero no pasa de eso. Porque ellos no consiguen ni siquiera crear empresas públicas, ¿no? Empresas estatales públicas, no consiguen. A pesar de que la Constitución argentina, por ejemplo, la Constitución argentina establece una cosa muy importante, que si lo planteamos nosotros acá, nos van a fusilar, pero en masa, ¿no? Y es el hecho que la Constitución argentina dice, por ejemplo, de que los recursos naturales pertenecen a la provincia. Así es. La provincia es el departamento. Sí, es el departamento, ¿no? Si nosotros decimos que Mutum pertenece a Santa Cruz, van a decir traidores, ustedes tienen el chip regionalista. No se quieren quedar con eso. No sé, eso es para separarse, etcétera, etcétera. No, pero eso es un complejo que tiene, hay el complejo eterno, ¿cierto?, de la inferioridad, del complejo de Edipo, del complejo del cuernudo, de todos los complejos que hay por haber, ¿no es cierto?, están presentes ahí y los tipos, digamos, lo ponen en escena cuando se presenta una situación de esta naturaleza. Por eso creo, digamos, que a pesar de todo, lo que decía Paula, ¿no?, de que de alguna forma la gobernación ya es un Estado, como lo fue Cordecruz también. Cordecruz fue un paraestado. Sí, pero ya era Estado. Claro, digo, pero yo planteo como un paraestado, claro, en el sentido de que... acuerdo, de acuerdo. Porque lo único que hizo fue planificar, mirar, tener una visión pero muy usted amplia. en Cordecruz, yo no trabajé en Cordecruz, pero la gente que ahí trabajaba estaba en toda la cooperación internacional, no habían que pasar por el Estado boliviano, uno Sí, iba directamente yo he trabajado en Cordecruz, a los ingleses, sí. a Yo los he trabajado en alemanes. Cordecruz y yo he trabajado con y ahí japoneses, venían. con Claro. la cooperación Alemanes. holandesa. De manera alemanes. directa. Directo. Por eso ¿Ya? le digo, era un paraestado en el sentido de que no era Y elegido, pero Cordecruz inclusive preparó una élite intelectual. de profesionales, intelectuales. Cordecruz le dio, ¿no? No voy a citar el mérito de nadie, ¿no? Es la primera siembra de la regalía. Sí, señor. Entonces, digamos, Cordecruz creó una élite pensante en Santa Cruz, tecnocrática, si se quiere, ¿no es cierto? No política, pero Por tecnocrática. eso es que sí. digo que es un paraestado, ¿no? Entonces, la gobernación actual, hagamos abstracción si lo hace bien o lo hace mal, ese es otro problema, ¿no es cierto? Pero ya es un Estado. Sí. Eso es un gran avance. Es el reconocimiento de un Estado. Y los jóvenes que están ahí, yo creo que están trabajando, así como Cordecruz creó esa élite tecnocrática, la gobernación en estos 9 años está generando una élite política. Por encima de debilidades y Claro, fortalezas. le gustan a uno o no, finalmente. Finalmente, ¿no es cierto? O sea, tenemos una experiencia. Yo creo que la autonomía, experticia. de todas maneras, por encima de cualquier consideración, yo la sigo defendiendo, hace una conquista histórica. Sí, yo también. ¿No? Después veremos. Ahorita, cuando volvamos al corte, me va a contar la diferencia entre esta autonomía de hoy y en lo que definí yo alguna vez, y lo sigo sosteniendo, el memorándum de la Nación Camba, que desde mi punto de vista es el documento más importante de los últimos 40 Del años. siglo XXI. No, es de antes del siglo XXI, es de... No, es de, yo me es del acuerdo, 2001, ¿no? pero yo me acuerdo 2001. del 2001, movimiento, pero sí, pero ¿dónde comienza?
comienza con el movimiento 26 de febrero de 1986. ¿Sabes qué, Carlos? Sí, sí. Bueno, Yo creo entonces, que es un continuum, no es, Es un continuum. no es que ustedes amanecieron un día y dijeron, escribamos un No. Es que viene todo un Fue un proceso, continuum. ¿verdad? Si me Es un permite, Sí, claro. no sé si el tiempo ahí... Da, usted, dele. Yo creo que el memorándum de la Nación Camba, proponiendo autonomía departamental, es un continuum histórico, pero además es una muestra del fracaso de la participación popular, ¿no? Cuando nosotros exigíamos descentralización y finalmente en el 94 Goni dice, no, la ley de participación popular, vamos a crear municipios 314 municipios en esa época. con competencias, con gobiernos y con territorio. Ese fue el intento y creo que sigo la teoría del arquitecto. El intento era acabar con el poder departamental que en ese mismo tiempo exigía la descentralización Lo mismo y que crear, permítame terminar, poderes municipales. Pero le falla porque 7 años después vuelve a salir al debate, gracias al movimiento autonomista Nación Camba, el tema de autonomía departamental. Y si usted me dice, hoy estamos viviendo una autonomía de transición, ¿no? Hacia la verdadera autonomía que vendrá. Este proyecto gonista se replica de otra manera con el proyecto autonomista del gobierno que dice vamos a crear 4 autonomías por departamento. Claro, pero ¿No es cierto? finalmente ¿Ah? no le queda más que reconocerla. Sí. Yo creo que el proyecto autonomista es una muestra de que la reforma del 94 no fue suficiente, que intentaron acabar con el poder de los departamentos, pero los departamentos siguen estando vigentes. Vámonos al corte.